En 1994 se cierra una herida abierta durante 2 décadas en Chile. Los restos mortales de Orlando Letelier son repatriados desde Venezuela. El exministro de Exteriores en el gobierno de Allende fue asesinado en Washington por agentes del régimen de Pinochet en 1976, pero el dictador no permite su entierro en el país. Mientras, el autor intelectual del atentado, el general Manuel Contreras, rechaza ingresar en prisión. El exdirector de la Inteligencia Nacional es condenado por el Tribunal Supremo del país a 7 años de prisión. En 1995, Informe Semanal viajó hasta allí para contar de primera mano este momento de la historia de Chile. Finalmente, Contreras cumplirá la condena y en julio de 2001 es de nuevo procesado, esta vez por la muerte de otras 120 personas durante la dictadura. Hoy tiene 84 años y está recluido en un lugar especialmente preparado para militares de alto rango. Acumula 2 cadenas perpetuas y casi 200 años de cárcel. Washington, urgente. Agencia Reuters. El ex canciller y ex ministro de Defensa chileno Orlando Letelier murió, víctima de un atentado contra su automóvil. Santiago, 1976, ya hace 3 años desde el golpe militar. La comunidad internacional denuncia por primera vez graves violaciones de derechos humanos en el régimen de Pinochet. No será la última denuncia. Fuera de Chile, Orlando Letelier se ha convertido en el máximo actor de la lucha contra el régimen militar. Desde el exilio, en Estados Unidos, el ex canciller de Allende intenta aislar política y económicamente al régimen. Hay casi 20 años de distancia entre estas imágenes. Esta es la tumba de Orlando Letelier, su coche que voló en pedazos por un potente explosivo en Washington en 1976. Y esta es su tumba definitiva en Santiago de Chile, hoy en 1995. Esta es la viuda Letelier en el desconsuelo y ella misma ahora en la reparación judicial. Gracias a Dios por toda la gente que nos ha acompañado desde el 21 de septiembre de 1976. Un niño llora en el entierro de su padre. Este niño es hoy Juan Pablo Letelier, diputado socialista. Nosotros, como familia, nos sentimos profundamente privilegiados y a la vez doblemente comprometidos. Esta abogada querellante ha peleado casi 20 años y acaba de lograr una sentencia histórica por el asesinato de su hermano. Y hoy día se ha dado un paso fundamental, ya que la justicia, por primera vez dentro del sistema de impunidad generalizada que hay en este país, ha señalado la verdad y la sanción a los responsables. De saber o tener fe en la justicia. Este es el principal responsable del crimen. Hace casi 2 décadas era el todopoderoso jefe de la policía política de Pinochet. Y tener una moral alta siempre es fundamental, fundamentalmente cuando nada se ha hecho. Hoy es un condenado por homicidio. Y como lo he dicho siempre, soy inocente. En este momento no me defiendo en forma personal, pues los vencedores no se defienden, porque son los que escriben la historia. Yo defiendo los principios que nos llevaron a la gesta heroica del 11 de septiembre de 1973. Según avanzaba el mes de mayo, los chilenos se ponían más y más nerviosos. Se aproximaba la fecha de un fallo histórico, casi 20 años de historia judicial. El lunes 29 y el martes 30, la expectación llegaba al punto cumbre. Chile estaba pendiente del fallo inapelable y definitivo. Todos los ojos estaban puestos en este tribunal. Aquí mismo, unos meses atrás, a finales de enero, ocurría lo nunca visto en la historia judicial chilena. El Tribunal Supremo abría sus puertas por primera vez a las cámaras de televisión. Era en directo la vista de la apelación del caso Letelier. Reconocidamente. Chile contenía el aliento y buscaba signos, reacciones militares.
¿Acataría el ejército una sentencia que condenara a 2 de sus miembros? Solo signos, no hubo entonces respuesta más explícita que esta. El martes de la semana pasada, a las 6:10 de la tarde, medianoche en España, se desvelaba la primera parte de la incógnita. El Tribunal Supremo condenaba al general Contreras a 7 años de prisión y al brigadier general Espinosa a 6 como autores intelectuales de la muerte de Orlando Letelier. La Corte Suprema ha dictado sentencia de segunda instancia en el llamado caso Letelier y ha confirmado el fallo de primer grado emitido por el ministro Bañado. Hasta la sala donde se leía la sentencia llegaban los gritos de la calle. Era la reacción más inmediata. La calle consideraba la sentencia demasiado suave. Hubo incidentes aislados y gritos contra el comandante en jefe del ejército. Una hora después del fallo, los ojos de Chile se volvieron hacia el Palacio de la Moneda. En mi calidad de jefe de Estado, lo digo clara y expresamente. Dicho fallo no puede ni debe usarse para enjuiciar a las instituciones de la defensa nacional. Estas son esencialmente obedientes y no deliberantes. El respeto que el país tiene por sus Fuerzas Armadas se basa en su profesionalismo, en su jerarquía y disciplina. Menos de una hora después, la atención pública se prendía de las pantallas de televisión. Atrincherado dentro de su finca, el principal condenado se rebelaba contra su condena. Usted va a ir a la cárcel, va a cumplir esa condena. No voy a ir a ninguna cárcel, mientras no haya una justicia real. Era una rebeldía anunciada. El sábado y el domingo anteriores al fallo hubo visitas y rumores disparados en torno a la finca de Contreras. Se pudo ver refuerzo inusitado en guarniciones militares cercanas. Se pudo ver algún movimiento aislado de tropa. El general Videla llevó a Contreras un mensaje del general Pinochet. En esas horas previas al fallo, el hijo del general visitó a su padre, quien, según él, moriría antes que ir a prisión. En esas horas previas, la reacción militar inquietaba a todos. ¿Acataría el ejército la condena de 2 de sus miembros? ¿Quién apoyaría a Contreras? Nosotros somos gente de orden y acatamos los fallos. El día siguiente de la sentencia, el miércoles por la tarde, 13 generales se reúnen en el edificio de las Fuerzas Armadas. La salida es una letanía de evasivas. En ningún caso analizamos partido de fútbol. Para la televisión argentina, ¿es normal la situación dentro del ejército? ¿Está todo tranquilo? Me llamo Sergio Espinosa, hasta luego. ¿A usted le han prohibido hablar respecto al tema? Apenas hubo una tímida respuesta a la eterna pregunta: ¿apoya el ejército al rebelde Contreras o acata la sentencia? El ejército va a hacer una declaración con posterioridad. Horas después, el ministro de Defensa, que se ha reunido con los generales y con el comandante en jefe Pinochet en el club militar, dice que sí, que el ejército acata la decisión del Tribunal Supremo. Nunca ha habido ninguna duda y el ejército acata como le corresponde a todas las instituciones del Estado. A 1000 kilómetros al sur de Santiago, Contreras saluda a algunos seguidores. Nuevamente le agradezco mucho el haber venido. En el interior de su finca, atrincherado, el general rebelde amplía y repite rueda de prensa. Solo cambios en la vestimenta. Por lo demás, Contreras reitera que no piensa ir a la cárcel. Le mandé decir al señor presidente de la Corte Suprema que quisiera enfrentarme solo con todo el pleno de la Corte Suprema. Me hagan todas las preguntas y me busquen algo inédito. Y me busquen cuál es la prueba que me condena. General, y si la encuentran, me deja hablar. Y si la encuentran, que me doblen la condena. En la capital, el otro condenado declara, abogado mediante, que él sí acata su sentencia. Estoy dispuesto a acatar lo que se resuelva en derecho, convencido en conciencia y en justicia de mi inocencia. En el Tribunal Supremo, los jueces recuerdan algo obvio, que las sentencias son para ser cumplidas. Los fallos no tienen un carácter teórico para establecer así nomás en abstracto responsabilidad. Se supone que los fallos tienen que cumplirse. El gobierno tiene el mandato constitucional
de hacer cumplir la sentencia de los tribunales de justicia. Y el gobierno dispone de todos los medios para hacer cumplir la resolución de los tribunales de justicia. Ahora se habla de cómo y cuándo se hará efectiva la condena. La policía judicial será la encargada ahora de llevar a los reos a prisión luego de la notificación de la sentencia. Estos son los posibles lugares de reclusión. El hospital militar, en el caso de Contreras, enfermo de cáncer, o quizás el centro de detención preventiva de Puente Alto. Después, posiblemente, esta cárcel en construcción, que se ha calificado de cárcel de lujo. Son varios chalets independientes. Aunque ahora se ha descubierto que la seguridad de los condenados peligraría aquí porque desde estos cerros se puede atentar contra ellos. Ya ha transcurrido más de semana y media desde que se dictó el histórico fallo del caso Letelier. Ha sido una semana y media llena de forcejeos legales, de recursos y contrarrecursos que de momento ya han conseguido rebajar en más de un año la pena de prisión contra Contreras y Espinosa. Pero Chile no termina de ver en la cárcel al exdirector de la DINA y a su exjefe de operaciones. Solo anteanoche se dictó el cúmplase de la sentencia. Para muchos aquí, para los demócratas, para los defensores de los derechos humanos y para los amantes de la justicia, sería una victoria moral y una reparación histórica el ver siquiera por un día en la cárcel a Contreras, siquiera sea en una prisión de lujo y siquiera sea por uno solo de los muchos crímenes de la DINA. La Dirección de Inteligencia Nacional fue el brazo ejecutor de la represión de la dictadura, una represión perfectamente planificada desde el Estado para el exterminio de los opositores. La DINA era la policía política del régimen. Bajo la dirección del entonces coronel Contreras, 20.000 agentes del ejército o de carabineros y 50.000 informantes trabajaban para ella. Se considera responsable a la DINA de 1.500 muertes, de los atentados contra Orlando Letelier, contra el general Prats o contra el exvicepresidente Leighton y de centenares de desapariciones. El informe Reti calificó cerca de 3.500 casos que hasta ahora no han recibido de parte de los tribunales de justicia sanción los responsables. Y específicamente en el caso de detenidos desaparecidos, de 1.200 casos denunciados, hemos recuperado a 160 cuerpos y en ninguno se ha hecho justicia. La mayoría de ellos fueron detenidos por la DINA, organismo cuyo director era Manuel Contreras. Y el método de hacer desaparecer personas fue planificado desde la propia Junta Militar, pero el ejecutor de este método de represión fue Manuel Contreras. En Chile no ha habido ni va a haber arrepentimiento institucional por los errores del pasado, como vimos recientemente en Argentina. Hoy, como en la transición del presidente Aylwin, parece haber justicia solo dentro de lo posible en Chile. El crimen de Letelier, no incluido en la amnistía de 1978 por haber ocurrido en Estados Unidos, es el único que ha llevado a prisión a algún militar de la dictadura y, lo que es más, a un director de inteligencia. Hay muchos otros casos pendientes y por eso se habla ya de amnistía o de ley de punto final. La propuesta consiste en establecer una amnistía que en el fondo cubra todo el periodo del gobierno militar y que cubra aquellos casos, procesos, donde a pesar de toda la investigación que se ha hecho, incluyendo los 5 años de democracia que ya hemos tenido, no se ha logrado encontrar ni un culpable, no cubre aquellos casos en que la justicia ha sido efectiva y en que ha logrado encontrar a los culpables, como por ejemplo el caso de los degollados, Parada, Guerrero y Natino, en que hay gente que está condenada, o el caso del asesinato de Tucapel Jiménez, un líder sindical, en que también hay gente que está procesada, es decir, que está acusada de responsabilidad. Pero yo creo que siempre las guerras tienen que terminar con un tratado de paz. En Chile no va a haber una ley de punto final, no hay el acuerdo político básico para hacerlo. Nosotros como Democracia Cristiana no estamos de acuerdo con una ley de punto final. Pensamos que los principales casos están todos en manos del Poder Judicial, los procesos están bastante avanzados y por lo tanto vamos a tener noticias en el sentido de culpabilidades o no en los próximos meses. Ahora mismo no parece haber viabilidad para una ley de punto final, pero la frágil relación de poder entre el gobierno Frey y la institución armada no parece capaz de resistir muchos procesos judiciales como el caso Letelier. El caso es emblemático, por eso su importancia, porque los tribunales de justicia comienzan a aceptar nuestra verdad, que es una verdad no de la familia Letelier, sino de una parte de los chilenos. Y eso tiene una gran importancia.
No porque se vaya a abrir una caja de Pandora, no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque en Chile, por desgracia, en mi opinión, hay una ley de amnistía. Pero sí puede permitir que casos que están actualmente en los tribunales, que son varios, de suma importancia, y más aún porque son los mismos nombres los que vuelven a aparecer, que no son tantos. Serán unos 8 oficiales de rango mayor y unos 40 militares o uniformados en total. Vuelven a repetirse. Yo creo que esos casos se pueden agilizar. Yo soy convencido de que el tema de derechos humanos va a acompañar a Chile durante 40 años. Y no porque se dicte una ley de amnistía años atrás, o que algunos intenten hacerlo hoy, va a desaparecer el problema. El problema existe, porque hubo crímenes. Otros 2 militares están ahora procesados por homicidios, son el coronel Salinas y el sargento Ríos. El caso Soria ha corrido paralelo al caso Letelier, son los 2 casos más prolijos de la historia judicial chilena. Aunque el caso Soria no llegó a cerrarse por el constante interés del gobierno español, puede aplicarse la amnistía en cualquier momento. En víspera de que al menos el exdirector de la DINA y su jefe de operaciones vayan a la cárcel, Chile busca todavía una forma de cerrar las heridas del pasado. Unas heridas que solo es capaz de cerrar la justicia, como en el caso Letelier, con el castigo a los culpables. Orlando está todavía vivo y va a permanecer vivo, y es una persona que está en la historia de este país como un símbolo de adhesión a los valores de la libertad, de la justicia y de la solidaridad, de tal manera que él sigue vivo. 20 años después, centenares de chilenos buscan la tumba de sus seres queridos y justicia para poder olvidar los horrores del pasado. A ellos no les ha llegado la justicia todavía.